cómo construir una tabla de distribución de frecuencias con la hoja de cálculos de LibreOffice. Lo primero que hay que hacer es colocar los datos, los valores de los datos obtenidos. En este caso creo que estábamos hablando de densidades aparentes. Los datos los podéis colocar bien en forma de una columna, como he hecho yo aquí. Mi columna A serían los 100 datos, o los podéis colocar pues así distribuidos en varias columnas y varias filas. Yo los he colocado en una columna porque a la hora de seleccionar los datos me parece más fácil, cuando te piden que insertes todos estos datos, decirle que coloque la columna A y fuera. Vamos a poner primero el número de datos, que se denomina con la letra N. En esta columna, ¿vale? En la columna E pondremos los datos definitivos y en esta columna F algunos datos parciales. Bueno, pues en primer lugar, para colocar el número de datos, nos iríamos a insertar función, buscaríamos o por categoría todas, o podíamos buscar estadísticas. Otra opción es, si sabemos la función, poner aquí, como voy a insertar la función contar, en el buscador poner contar. Si ponéis 2 o 3 letras ya nos aparecerá todas las funciones que contienen esas letras, ¿vale? Entonces, contar sería la función que voy a utilizar. Le doy doble clic y me aparecerá esta pantalla. En esta pantalla, donde pone valor 1, es donde tengo que insertar los datos de mi columna. Y veis como aquí arriba ya nos aparece contar a dos puntos A. Bien, en este caso nos va a contar todos los datos que encuentre en esta columna. Le daría a aceptar y nos aparece que nos va a contar, o sea, que tenemos, perdón, un número de datos de 100. Tenemos 100 datos. Ahora seleccionamos la casilla valor máximo, que denominamos como Vmax. Me voy a insertar, me voy a función, ¿vale? Insertar función, y ahora busco filtro por la palabra max, de máximo. Aquí veis la segunda, max, doble clic. Otra vez se pone la pestañita parpadeando para la selección de datos. Me voy a mi columna, donde tengo todos los datos, y la selecciono. Le doy a aceptar y el programa me selecciona el valor máximo que ha encontrado de entre todos los datos que yo le he dicho que busque. Una cosa importante que se me había olvidado deciros: aquí en los datos tenéis que ponerle, por ejemplo, cuando los estáis insertando, es posible que algún dato os lo deje con una o dos cifras decimales. Por ejemplo, si le ponéis el 1,98 o el 2,000, entonces es importante que seleccionéis toda la columna y os vayáis aquí y que le digáis, por ejemplo, si lo tenéis en dos decimales, os ha redondeado. Entonces es importante que lo dejéis con el número de decimales que teníamos en el ejercicio. Le daría a esta pestañita que dice añadir decimal, para que me mantenga los 3 decimales. Una vez hecho este inciso, nos vamos a la tercera pestañita, valor mínimo, vmin, y para que sepáis otra forma de hacerlo, si no me equivoco, si le damos aquí a igual y ponemos la función, ¿veis cómo ya me selecciona la función? Si yo ahora pusiera entre paréntesis estos valores, me buscaría el valor mínimo. Es otra forma de trabajar, con la letra, con el símbolo igual. No obstante, vamos a hacerlo como hemos hecho los anteriores, es decir, selecciono la casilla, me voy a insertar, le digo que me inserte una función y busco la función de mínimo, valor mínimo. La tengo aquí, doble clic,
Selecciono todos los datos y le doy a aceptar. Ya me ha cogido el valor mínimo. Ahora vamos a hacer un cálculo que es el recorrido rango, que se denomina por la letra R. Para hacer este cálculo en Excel pondremos el símbolo igual y sabemos que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Vmax menos Vmin. Entonces daremos clic aquí a la casilla del valor máximo, introduciremos el signo menos y le restaremos la casilla del valor mínimo. Le damos a Enter y nos ha calculado ya el valor, el rango, ¿de acuerdo? Aquí, como os decía, yo porque tengo este cuadro lo tengo copiado de otra hoja que hice y ya lo tengo con los decimales adecuados, ¿vale? Pero si os apareciera, por ejemplo, así, con 2 decimales, tendríamos que redondear, o sea, tendríamos que añadir decimales, porque como veis cambia bastante. Ahora nos vamos a calcular el número aproximado de intervalos. Yo lo he llamado K' porque al número de intervalos definitivo lo llamo ya con la letra K. Es decir, esta prima para mí simboliza que no es el número definitivo. El número aproximado de intervalos se calculaba como la raíz del número de datos. Entonces, para introducir la raíz, tenemos dos opciones. O nos vamos a insertar función y le ponemos raíz y seleccionamos aquí el número de datos, que sería 100. Recordad que el número aproximado de intervalos es la raíz del número de datos, no de los datos, sino del número de datos, es decir, raíz de 100. Otra opción, si no queréis insertar la función así, es tan sencillo como poner igual, raíz y entre paréntesis la casilla del número de datos y nos sale igual. Ya tenemos el número aproximado de intervalos. Ahora vamos a calcular la longitud de los intervalos. Se calcula como el rango dividido el número aproximado de intervalos. Es decir, igual al recorrido rango dividido el número aproximado de intervalos, 0,096 dividido 10. Esto me da un valor de 0,0096, que es el mismo que tenéis en los apuntes. Y aquí os dejo esta nota, que también lo tenemos en los apuntes, que nos dice que hay que redondear con la precisión de los datos y al impar más próximo. Aquí os recomiendo que lo redondeéis a mano, por eso he puesto esta columna aquí, para poner aquí el redondeo hecho a mano. Es decir, redondearíamos a 3 cifras decimales y al impar más cercano, que es 0,009. Ahora, aquí, en el número de intervalos definitivo, también hacemos un cálculo primero para ver qué nos da y según lo que nos dé rellenaremos o completaremos el resto de casillas. Entonces, esta casilla, para conocer el número de intervalos definitivo, se multiplicaba el número aproximado de intervalos, es decir, 10, por la longitud de los intervalos, por 0,009. Le damos a Enter y nos sale 0,090. Tengo también unas indicaciones. Nos dice, este resultado es mayor que R, es decir, ¿es mayor que el rango? No, ¿verdad? 0,090 no es mayor que 0,096. Por tanto, si nos sale que no es mayor, multiplicamos la longitud de los intervalos por lo que yo he llamado aquí K más 1, K más 2, etc. Es decir, lo que hago es aumentar el número de intervalos aproximado de 1 en 1 hasta que
esta operación sea mayor que el rango. Entonces lo que haría sería, en lugar de poner 10, ahora no puedo usar esta casilla, pues pondría igual a 11, es decir, aumento en 1 el número aproximado de intervalos por la longitud de los intervalos, por esta casilla. Me da 0,099. Esto es mayor que R, si nos da que sí, está bien. Entonces, esta K', o sea, este número nuevo de intervalos, será el número de intervalos definitivo. Y la operación de K' por L, el recorrido del gráfico. Es decir, el recorrido del gráfico sería esto, 0,099, lo añado aquí, y el número de intervalos definitivo será 11. Aquí, en este 11, le puedo quitar los decimales. Necesito sacar un par de datos más. El valor central, V central, que se calcula como el valor medio entre el valor máximo y el mínimo dividido por 2. Entonces nos iríamos a insertar, función, buscaría la función promedio, le doy doble clic y le pongo los datos. Uno sería el valor máximo y el otro sería, me tengo que ir aquí a la segunda pestañita donde pone número 2, el valor mínimo. Le doy a aceptar y me saca el valor promedio. Otra forma de hacerlo es tan simple como poner igual, paréntesis, este valor más este valor, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2. El poner el paréntesis se hace porque si no lo ponéis, solo me considerará que está dividiendo el segundo valor entre 2. Mirad lo que pasaría si no pongo el paréntesis. Ahora veréis cómo no va a dar lo mismo. Esto ocurre porque aquí me está considerando que solo ha dividido el segundo valor entre 2. Por eso tengo que poner el paréntesis, para que coja que estamos dividiendo el resultado. Y por último, tenemos que calcular la primera frontera inferior o límite inferior. Ese límite inferior sería el primer límite, el límite más bajo de la primera clase, del intervalo 1. ¿Esto cómo se calculaba? Le pondremos el símbolo igual y se calcula como el valor central menos el recorrido del gráfico, es decir, 0,099 dividido entre 2. Ya lo tendríamos. Aquí no es preciso el paréntesis porque solo quiero dividir este segundo número entre 2. Solo quiero que se divida el 0,099 entre 2.